Amén. Demos al Señor palmas de alabanza. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan por la cadena SBN. Y es un gozo y un privilegio. Y nosotros no tomamos a la ligera que ustedes nos permitan entrar a sus hogares. Esto es un honor y también un privilegio. Estamos muy felices de tener a John Rosenstern con nosotros el día de hoy y a J.R. Armstrong de Mauriceville, Texas, que está en el área del condado de Orange y Beaumont. Pastorea Mauriceville All Gospel Church, y yo voy a estar ahí el próximo mes. Semanas, yeah. En un par de semanas, 6, 7 y 8 de septiembre, viernes y sábado a las 7 p.m. y el domingo a las 10:30. Así que para ustedes que viven en este triángulo dorado, en el área de Orange y Beaumont, en Texas, especialmente si son miembros de los medios, me encantaría que vinieran a visitar. Siempre es un gozo conocer a miembros de los medios cuando tenemos estas campañas, pero nos da gusto tenerlo, JR. Siempre es un placer estar aquí, claro que sí. Y bueno, Joseph también está aquí esta noche, y Gabriel, y yo también, su servidor. Y bueno, yo quisiera decir algo antes de continuar con el texto. Yo, desde el domingo que prediqué, he recibido más cartas y más correos de cualquier otro sermón que jamás he predicado en la historia de SBN. No estoy exagerando. Y todo estuvo muy bien, todo positivo. No leo lo malo, ya saben, ¿verdad? Pero sí, les menciono esto por esta razón. Quiero agradecerles a ustedes por sus palabras, pero la razón por qué lo menciono es porque este domingo voy a continuar, no en la misma dirección, pero voy a estar tratando con el tema de el argumento que algunos en la iglesia están tratando de promover el día de hoy, que los predicadores no deben tratar con asuntos políticos. Y esa es una mentira, es una mentira. Y voy a estar tratando con un mensaje titulado El Atalaya, desde el 3er versículo de Ezequiel. 3er capítulo de Ezequiel, mostrándoles en la palabra de Dios la responsabilidad que los ministros tienen. Y tenemos cosas mucho más fuertes que decir. Así que queremos animarlos a sintonizar el próximo domingo. Estamos por supuesto, en el versículo número 12 del gran libro de Filemón, y yo he disfrutado este pequeño estudio, espero que ustedes lo han disfrutado también, y he recibido mucha respuesta de este tema en cuanto a la enseñanza también, y se los agradezco mucho. Pero por supuesto, solo para hacer que todos estén al tanto, Pablo está en prisión en Roma. Él ha estado allí. Había estado 2 años en Cesarea, en prisión. Apeló, porque era su derecho como ciudadano romano, de ir a Roma y presentarse ante César. Pasaría 2 años más en la prisión en Roma. No César, perdón, Nerón. Y él, ahora bueno, por supuesto, presentamos en el versículo 1 que Pablo rehusó ser identificado como prisionero de Nerón, sino que él dijo que era prisionero de Jesucristo. El propósito de esta pequeña epístola de Filemón, como ya les dijimos, es el libro más singular del Nuevo Testamento, porque realmente es una carta personal, escrita por el apóstol Pablo a un negociante rico llamado Filemón. Filemón, en su hogar, tenía la iglesia de Colosas, ahí fue donde comenzó. Filemón fue un producto del ministerio de Pablo. Lo más probable es que fue salvo bajo el ministerio de Pablo en Éfeso. Así que había una relación entre estos dos hombres. En el hogar de Filemón había un esclavo llamado Onésimo. Su nombre literalmente significa, como mencionamos la semana pasada, provechoso, pero la realidad es que él era lo contrario, él era inútil, era un ladrón.
Y es obvio por el tono de la carta que él era un aguijón en el costado de Filemón y él no estaba cumpliendo sus responsabilidades. Con el tiempo, eventualmente le robó dinero, tanto así que lo llevó de Colosas a Roma, que era una distancia como de 1000 millas. Y en aquel entonces, para viajar 1000 millas, tomaba semanas. Así que no sabemos cómo fue que él hizo ese viaje, pero ahora estaba en Roma y obviamente se le acaba el dinero. Y sabiendo que él es un esclavo, sabiendo que él podía ser hallado en cualquier momento y un esclavo prófugo, sabía que varias cosas podían suceder. Lo podían matar, podía ser torturado. Él sabía que era la costumbre de aquel entonces cuando un esclavo huía, cuando ese esclavo era atrapado, la ley romana permitía que el dueño de ese esclavo tomara un hierro caliente al rojo vivo y lo marcaban en la frente con la letra griega, identificándolo como un esclavo prófugo, y él estaría marcado así hasta su muerte, queriendo decir que su vida literalmente hubiera sido, él hubiera sido nada más que un perro, nada más que una vaca, él simplemente no hubiera tenido nada, jamás. Y sabiendo que él estaba en esa situación, él sabía, ahora no sé cómo es que supo, a menos que Filemón hubiera escuchado que Filemón estaba en Roma, en una casa alquilada como prisionero. De alguna forma, él se encontró en la presencia de Pablo. Él conocía a Pablo, sabía quién era por la relación entre Pablo y Filemón. Sin duda, él compartió la saga de su travesía de haberle robado el dinero a su amo y señor, llegando hasta Roma, sabiendo que en cualquier momento él podía ser arrestado, puesto a muerte, torturado, arrojado a la prisión, cualquiera el caso. Y como él estaba contándole a Pablo, no tengo duda de que fue el Espíritu Santo que lo dirigió a ir a Pablo. Y mientras él llega a esa casa alquilada, Pablo le comparte el evangelio a él. Y ese esclavo prófugo le da su corazón al Señor. Y les digo que él fue gloriosamente salvo. Y ahora Pablo entra al corazón del asunto tratando con el tema central de la carta, que era que él estaba enviando a Filemón de vuelta, enviando a Onésimo de vuelta, y no por una autoridad apostólica ni un mandamiento, sino a través del amor fraternal. Él le pedía a Filemón que hiciera algo que era absolutamente inaudito en la cultura de aquel entonces, y eso es que lo perdonara, que lo aceptara de vuelta y que lo libertara. Y ahora estamos llegando al corazón de lo que este libro trata y nos quedamos en el versículo 12, y voy a leer el texto y Gabriel leerá las notas. El cual te vuelvo a enviar. Él está volviendo a casa, de hecho, entregándose, que es lo que debía haber hecho ahora que ha venido Cristo. Tú pues recíbele. En efecto, le suplica a Filemón a recibir de nuevo a su siervo que antes fue inútil, y le asegura que ya no hallará a Onésimo inútil, sino más bien útil. Como a mis entrañas. Es lo mismo como decir recíbelo como si fuera a mí. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir la palabra de Dios el día de hoy. Pedimos que lo que hemos dicho o lo que vamos a decir y lo que vamos a presentar sea de bendición para el pueblo. Y te damos toda la alabanza y toda la gloria, y todos decimos amén. Aunque este hombre Onésimo
ahora era salvo, no solo salvo, nacido de nuevo, pero sirviéndole literalmente como ayudante durante un tiempo al apóstol Pablo. De hecho, Pablo lo veía, vamos a verlo en un versículo 2 después, Pablo lo vio a él como su hijo. Pero independientemente del hecho de que su vida fue cambiada gloriosamente, Pablo sabía y Onésimo sabía y entendía que él tenía que tomar responsabilidad por sus acciones. La gracia de Dios es tan poderosa que no importa qué es lo que el pecado se haya cometido, en el momento de la confesión y el momento de la fe, la gracia se extiende y el perdón se da. Sin embargo, eso no significa que un individuo que ha violado la ley de la tierra ahora tiene la excusa por violar esas leyes. Dios perdona, mas sin embargo, aún así hay un precio que pagar por los actos nefarios de alguien. Si uno ha violado la ley, ha pecado contra el gobierno, ha pecado contra las leyes de la tierra, y la ley es de Dios, el gobierno es de Dios. Así que si uno viola esa ley, de hecho, no solo es un pecado contra las autoridades y su Señor, sino contra Dios, porque Dios creó la ley. Sin la ley y el orden hay anarquía, como lo que estamos viendo en nuestras pantallas de televisión en Chicago. Estamos viendo anarquía. Y ahora esta es otra nota adicional. Yo creo en el derecho de asamblea pacífica, privada, creo en el derecho de que los ciudadanos se vayan a las calles a presentar sus diferencias de opiniones. Ese es un derecho, es lo que sucedió en Boston, en la comuna, en el partido. Miren, yo creo en eso, pero no creo el derecho que tiene, o no creo que usted tiene el derecho de hacer el ridículo. Nosotros toleramos demasiado y es un error, no debería permitirse. Entonces, Pablo, sabiendo, aunque él fue ayudante del apóstol, sabiendo lo que había hecho, Pablo trata con Onésimo diciéndole: tienes que regresar, tienes que enfrentar a tu Señor, tienes que rendir cuentas por ti mismo, por lo que tú has hecho. Estuve predicando en Long Island, Nueva York, hace varios años, y esto fue antes de que la internet estallara por todos lados, pero yo siempre, miren, leía el periódico a donde quiera que yo visitaba. Una vez tenía una suscripción al abogado de Baton Rouge, USA Today, New York Times, Wall Street Journal, y los leía todos los días. Y entonces cuando yo viajaba, yo me encargaba de comprar un USA Today en cualquier periódico local y lo leía todo para ver qué estaba pasando en esa comunidad. Y yo abrí el diario, el periódico, y en la portada estaba de Long Island, había un retrato de un hombre que caminaba por los escalones de una corte, un tribunal, para enfrentarse ante un juez. Él había sido arrestado, culpado, procesado por estar en la mafia. Se me olvidó la lista de cargos contra él, pero eran muchos, y leí el artículo y estaba a unas cuantas cuadras de donde yo estaba hospedándome, y esa tarde cuando el pastor me levantó, o fue por mí, yo le comenté, le dije: bueno, hay un poco de emoción aquí en el pueblo, hay un caso de la mafia, y él se comenzó a reír. Él me dijo, yo le dije: ¿qué hay de gracia? Y él me dijo: ¿el tipo en la portada lo vio? Yo le dije: sí, él es un miembro de mi iglesia. Y yo le dije: ¿usted tiene a la mafia en su iglesia? Y él comenzó a reírse. Me dice: es un testimonio maravilloso. Me dijo: la esposa de ese señor, alguien la invitó a ella a la iglesia, y ella vino, y Dios la tocó.
Ella regresó el siguiente domingo, Dios la volvió a tocar y regresó el siguiente domingo, y esta vez ella pasó al altar y le dio su corazón al Señor. Un poco después ella fue llena del bautismo con el Espíritu Santo, y este tipo, su esposo, estaba muy enojado. Así que llegó, quería una reunión con el pastor y dijo, el señor era de la mafia, de arriba hasta abajo, se veía, actuaba, hablaba, todo el asunto. Y él dijo, pero bueno, yo no lo dejé intimidarme, yo me levanté firme y le dije, no, su esposa ha tenido un toque de Dios. Y él dijo, bueno, yo no confío en ustedes, yo voy a venir con ella. Y yo voy a ver qué es lo que ustedes le han hecho, voy a verlo. Y él dijo, muy bien, adelante. Así que él llegó y llegaron al servicio y él dijo, bueno, él volteaba y él dijo, cada vez que oraban, él veía al tipo y le decía así, se persinaba. Siguiente domingo él regresó, siguió regresando y él le decía al pastor, yo no estoy seguro de ustedes, todo lo que hacen es levantarse, hablan en un lenguaje bastante familiar o bastante gracioso, pero no sé qué es lo que está pasando, sin embargo me gusta. Siguió regresando y un domingo él pasó al altar también, le dio su corazón al Señor y el pastor me dijo que poco después él dijo, saben, he estado viendo esto y ustedes toman una ofrenda, es así como ustedes pagan las cuentas, sí, y entonces ¿cuánto se supone que debo dar? Y el pastor le dijo, bueno, es un diezmo, 10% de su ingreso. Y él dijo, bueno, entonces usted quiere decirme que cada vez que ustedes pasan el ofrendero el domingo, todos aquí en esta iglesia, y habían como 700 personas, dan 10%. Y él dijo, bueno, no lo sé. Eso está entre ellos y Dios, yo espero que sí, pero él dijo, ¿le gustaría que yo me encargue de ese asunto o no? ¿En serio? Y él dijo, no, pensé que estaba bromeando, y él dijo que no, estaba hablando en serio. Y él dijo, si usted me da los libros de contabilidad, yo me enteraré. Y si alguien está atrasado, y él dijo, no hacemos eso así, aquí. Ahí unos meses, ahora no sucedió rápido, pero unos meses pasaron y él fue bautizado en el Espíritu Santo. Y él llegó al pastor un día y le dijo, reverendo, le dijo, yo he sido culpado y voy a aparecer ante el juez. Y él dijo, voy a declararme culpable. Y él dijo, muy bien, ¿por qué? Y él dijo, es la única manera de cómo puedo salir. Él dijo, yo he hecho un trato con la familia con la que trabajo, que si yo me declaro culpable y no abro mi boca, ni pongo a nadie más bajo la lupa, yo me voy a ser culpable, yo voy a decir que soy culpable, yo lo hice y hay mucho más que he hecho de lo que no saben. Pero él dijo, yo voy a cumplir mi sentencia. Y él dijo, yo quiero que usted me ayude a comenzar un estudio bíblico en la prisión. Pero yo les dije eso para decirles esto, que este hombre que no sabía nada acerca de Dios, sabía, después de ser salvo, que él tenía la obligación de hacerse responsable por sus acciones. Quiero que ustedes opinen. Creo que lo más difícil para la gente es tomar o hacerse responsables por sus propias hechuras, por sus fracasos. Algunas personas preferirían perder familiares, amistades, relaciones de muchos años, que ver a esa persona a los ojos y decir, yo estuve mal, es mi culpa, yo lo hice. Y los predicadores son de los peores. Ellos, miren, el hombre tiene la tendencia de tratar de, cuando uno es confrontado con el fracaso personal, de ignorarlo. Y comenzó en el huerto del Edén.
Adán dijo, no, 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 es la mujer que me diste. Y el hombre, desde ese momento hasta ahora, tiene una tendencia de ignorar el asunto. Pero tenemos que ver el ejemplo más grande de un verdadero arrepentimiento que se encuentra en la palabra de Dios con David. Cuando él se levantó y dijo, soy yo y solamente yo el que ha pecado contra ti. Él no culpó a Betsabé y ella era culpable también. Ella tuvo una parte que jugó. Pero yo estoy convencido completamente de que esa es una de las razones por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. En cada fracaso, y David tuvo muchos fracasos, sus fracasos no solo le costaron a él en la situación con Betsabé, le costaron a él un hijo que murió en su nacimiento. Después, en su reinado, cuando pecó contra la ley, censando a los hombres de pelea de Israel, ese pecado le quitó la vida de ¿cuántos? 60 u 87 mil, algo así, hombres de pelea, murieron por causa del pecado de David. Pero en todos los fracasos de David jamás trató de echarle la culpa a nadie. Yo creo que Onésimo, creo que lo que Pablo, al tratar con él, yo sé de hecho que Onésimo reconoció, yo he hecho un mal contra mi Señor, yo he defraudado a mi Señor y le he robado a Él y voy a arreglar el asunto. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Me parece que es una de las cosas más difíciles que una persona tome responsabilidad por su error. Como usted lo dijo momentos atrás, es fácil culpar a otra persona, hacer a otra persona culpable. Pero digamos como un ejemplo, cuando una persona le hace un mal a otra persona y fallan a tomar restitución o hacer restitución o tomar responsabilidad por su error, eso puede terminar una amistad. Y cuando nosotros fallamos en hacer eso, en lo que tiene que ver con de tomar responsabilidad, nosotros dañamos esa relación con Dios. Y yo siento que en ocasiones con cada uno de nosotros es mucho más difícil el tomar la responsabilidad, pero a la vez tomamos la responsabilidad cuando nuestro corazón está correcto hacia Dios y le pedimos al Señor perdón. Yo creo que no solamente Él lo hará, pero a la vez lo que se ha perdido, Él lo va a restaurar. Y yo siento que cada uno de nosotros hemos cometido errores en la vida. Cada uno hemos tenido que tomar responsabilidad por cosas que hemos hecho. Y aún tan difícil como fue llegar a ese momento, la paz que viene después de eso y la restitución y la relación, realmente su relación con Dios realmente es mucho más allá que las cosas Yo no negativas. sé si recuerdas esto, Gabriel, pero cuando tú estabas en el bachillerato, en tu último año, Gabriel era un atleta All-State y estaba en el gimnasio de la Academia Familiar Cristiana en un juego y nosotros teníamos la tendencia de tener los mismos árbitros y algunos de ellos no eran siempre muy amistosos. Pero había un juego en particular y, bueno, creo que le marcaron un técnico a Gabriel. Uno de los dos en mi carrera. Sí, entonces cuando terminó el juego, yo estaba caminando por la puerta con ese árbitro y yo se lo entregué todito. Yo le dije todo lo que pensaba. Porque fue una marca muy mala. Después me fui en mi auto y cuando yo me subí al auto dije, oh, no, yo me sentía como un perro y ese es el Espíritu Santo. Yo no conocía a ese hombre, yo no lo conocía. Y esa semana, eso fue un martes en la noche, y tuvimos un juego fuera en Baker, un viernes en la noche. Y yo le dije al Señor, yo no conozco a ese hombre.
pero quiero que tú hagas que él vuelva a ser el referee o el árbitro de Gabriel el viernes, y si tú te encargas de que él esté allí, yo públicamente me disculparé con él. Y yo entré a aquel gimnasio, y ¿quién estaba ahí en el centro de la cancha? Ese hombre. Y yo me le acerqué y él me vio venir y él se irguió. Y yo me le acerqué y le dije: Señor, yo le debo a usted una disculpa. Y él se me quedó viendo. Y yo le dije: yo estaba completamente, y lo dije a voz alta porque quería que la gente me escuchara, yo le dije: yo estaba completamente mal. No tenía asunto diciéndole ni una palabra a usted en lo absoluto. Usted está haciendo su trabajo. Y yo quiero que usted sepa que estoy arrepentido. Y si usted continúa siendo un árbitro, jamás me va a escuchar decir otra palabra, y yo lo voy a apoyar a usted. Y él se quedó ahí nada más viéndome. Y me dijo, sacó su mano, la extendió, nos dimos la mano y me dijo: muchas gracias. Y le dije yo: ¿qué es lo que usted hace? Soy un detective, me dijo, para el departamento de policía de Baton Rouge. Y después me enteré de que nos hicimos muy buenos amigos. Después me enteré de que cuando tuvimos a ese asesino en serie, Eric Toddley, sí, él estuvo en la fuerza que lo sorprendió, y me topé con él varias veces en el pueblo y permanecimos siendo amigos. Y es gracioso, después de esa noche él continuó siendo árbitro de Gabriel y jamás volvió a marcarle otro foul a Gabriel. Le decía: Gabriel, no hagas eso ya, por favor, no lo hagas. No, se hizo muy amigable. Se hizo un gran amigo. Sí, muy amigable. Pero el punto de todo es que es difícil decir lo siento, pero tenemos que entender algo. No importa cuánto pensemos que tengamos la razón, si no nos conducimos bien, hemos nosotros manchado la sangre, la justicia de Cristo. Nosotros somos sus discípulos y debemos ser un reflejo de Él. Por eso, una vez más, nuestro carácter es importante. Sí, es lo que has estado predicando. Cómo nos conducimos, lo que nosotros hacemos es importante. Nosotros representamos a Cristo. Y si alguien, todos, como se ha dicho, hemos maltratado en alguna ocasión eso, pero depende de nosotros arreglar esa situación. Nosotros tenemos que hacerlo. Cuando vemos el Evangelio, el Sermón del Monte, tratamos con eso no hace mucho tiempo atrás. No importa lo que suceda, ¿no? Si hay algo que está mal, debemos de decir primero perdón. Debemos de decir primero: yo te perdono, perdóname a mí. Es la manera como debe de suceder. Nuestro carácter es importante. Cuando Pablo dijo: recíbele, tú pues, algunos han tratado de tomar esta declaración como que Pablo estaba aprobando la esclavitud, porque él estaba enviándolo de vuelta. Pero quiero leer de el comentario del ministerio, quiero leer 2 párrafos que Papa escribió. Al enviar Pablo a este hombre de vuelta, ¿significa que él aprueba del esclavismo o de la esclavitud? Para nada. Los principios del cristianismo cortan este virus desde la raíz. Un evangelio del cual el punto de partida es que todo hombre permanece y está al mismo nivel, amados por el Señor y redimidos por el único Señor en su cruz, y no puede tener lugar para esta institución tan horrible, el cristianismo bíblico, lo cual añade la importancia más alta para el derecho de libertad de todo hombre, porque insiste que todo hombre tenga la responsabilidad personal ante Dios, y así no puede mantener una conexión con un sistema que convierte al hombre en una propiedad nada más. Por lo tanto, el cristianismo no puede más que tener al esclavismo como un pecado contra Dios y traición contra el hombre. El lector debe entender que hay muchas cosas en este mundo que no están bien.
Aunque el cristianismo está frente ante estas cosas, cualquiera que sean, siempre todos debemos recordar que el sistema de este mundo presente no es de Dios. De hecho, el cristianismo bíblico, es una intrusión a este sistema horrible de la humanidad. Y aunque el cristianismo ha eliminado muchas injusticias del mundo, ensalzando al hombre a otro nivel, aún así sabemos todos que muchas cosas que no son de Dios e injustas, de hecho inhumanas, continúan existiendo. Y así será hasta la venida del Señor Jesucristo. Pablo no estaba aprobando de la esclavitud al enviarlo a él de vuelta. Pero de hecho, él estaba cambiando todo el acto de la esclavitud con respecto a que los creyentes, porque estaba en la ley de Moisés, se puede haber un esclavo, pero estaba poniéndolo de cabeza. Y aunque tardarían siglos y siglos y siglos, fue el cristianismo, al esparcirse al principio de la civilización occidental, fue el cristianismo el que condujo esa fuerza que rompió ese pecado tan horrible que plagaba tanto del mundo. Entonces Pablo no estaba aprobando la esclavitud, pero como vamos a ver un poco después en el texto, él estaba haciendo que la esclavitud se pusiera de cabeza al hacerle la pregunta, como les dije hace un momento, pidiéndole a Filemón, número uno, que lo aceptara otra vez, que olvidara lo que se había hecho, que lo perdonara y que lo libertara. Luego diría que, como a mis entrañas. Eso nos habla del corazón, de la esencia, en esencia le estaba diciendo, recíbele como mi hijo. Eso es lo que él estaba diciendo. Ahora piensen en esto, un esclavo prófugo y también inútil, que recibe a Cristo tan gloriosamente, al punto de que ahora está ayudándole a Pablo, y fue una conversión tan milagrosa que Pablo vea a Onésimo como su hijo en el Señor. Ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. Hermano Donny, estaba leyendo semanas atrás y en el comentario decía el escritor que, y el hermano Gabriel lo mencionó correctamente, dijo la dificultad de la restauración, y realmente es algo imposible en lo natural, en nuestra carne. Nosotros no podemos hacer estas cosas, pero él dijo que toma tanta gracia para imponer la misericordia, así como para recibirla. Y yo pensé que, lo voy a repetir, toma tanta gracia para imponer la misericordia, Filemón, como para recibirlo, Onésimo. Entonces el problema plaga a la iglesia en ambos lados. Tenemos tanto un problema recibiendo gracia como compartirla con un hermano que ha caído. Y por eso no podemos pasar por alto estos versículos. Tal vez pensamos que son inconsecuencial, pero no lo son. Pablo, es verdad que el Espíritu Santo nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no va a suplir, el poder nos va a dar la gracia para hacerlo. Él manda en el Antiguo Testamento muchas cosas, y en el Nuevo Testamento no, pero ya ama a Onésimo y a Filemón que busquen de una fuente en común, que es la fe común, para lograr estas cosas, ¿no? Eso requiere la gracia de Dios para lograrse, y propiamente nosotros mismos no podemos perdonar y no podemos imponer. Filemón ahora está siendo juzgado por el Señor, está siendo juzgado. Eso es lo que tenemos que entender. Filemón, ahora una vez él es confrontado con el retorno de Onésimo, ahora sus acciones están ante el Señor. ¿Y qué va a hacer él? Ahora, por la ley, él tenía todo el derecho de derramar ira. Él tenía todo el derecho de hacerlo y nadie hubiese pensado algo malo de ello. Pero Pablo estaba presentando esto no en el punto de una transacción legal, sino espiritual. Entonces nosotros tenemos, y muchas personas, usted puede pedirle disculpas, pero ellos no perdonan. No perdonan.
Y eso es tan pecado como rehusarse a tomar responsabilidad. No estamos tratando con el perdón en esta noche, ¿no? Pero tengo que decir lo siguiente. Nunca olviden que no importa lo que alguien haya hecho, lo que le haya hecho a usted, no importa qué tan vil, no importa qué tan malo se hayan comportado hacia usted, usted es malo propiamente, cuando lo era cuando vino el Señor, y Dios le perdonó y le amó a usted, y Él derramó gracia a su vida, y porque nosotros recibimos su gracia, ¿cómo nos vamos a atrever a rehusar la gracia o de darle gracia a otro creyente? No podemos hacer eso. Ahora, no quiere decir que ahora nos convertimos en mejores amigos. Hay personas que no son agradables, que no nos gustan. Yo conozco a muchos cristianos que yo no los quiero cerca de mí. No son personas muy agradables. Y hay otros hay algunas personas que realmente no importa lo que usted haga, no van a recibirlo, pero nunca olvide que el perdón, usted pidiendo perdón, no es el perdón para esa persona, es para usted y Dios. Eso está entre usted y Dios. Y el perdón no quiere decir relación. Si no son recíprocos, usted no tiene obligación. Usted no tiene que compartir, no tiene que hablar, pero no puede haber enemistad en su espíritu en contra de esa persona. La venganza es mía, dice el Señor, y yo la tomaré, ¿no? Así que lo que usted piensa que usted puede hacer en contra de una persona no es nada en comparación a lo que Dios puede hacer. Y Él es el juez eterno, así es. Versículo 13. Donnie, voy a leer varios versículos en Colosenses que bíblicamente nos dan una idea del comportamiento. En Colosenses dice, bueno, como los elegidos, pónganse misericordia, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, y si alguno tiene una lucha en contra de otro, así como Cristo les perdonó a vosotros, así también vosotros perdoné. Si eso lo presenta bellamente. Sí, bueno, el perdón es de Génesis 1 al último amén de Apocalipsis. Así es. La Biblia es un libro de el perdón de Dios, del hombre, del pecado del hombre. Versículo 13, rápidamente. Yo quisiera detenerle conmigo. Presenta una expresión de la gracia y confianza de Pablo en Onésimo. Para que en lugar de ti me sirviesen las prisiones del Evangelio. Expresa el hecho de que él había sido muy útil a Pablo, aunque solo por poco tiempo. La conversión a Cristo había cambiado totalmente al hombre. En esa primera parte, yo quisiera detenerle conmigo, eso declara de una manera muy clara que Pablo estaba impresionado con ese joven. Su vida había sido tan transformada por el Evangelio de Jesucristo que donde él había sido inútil antes, ahora era útil. Dense cuenta de esto, él dijo, para que en lugar de ti me sirviesen las prisiones del Evangelio. El hombre fue salvo. Y el hombre inmediatamente comenzó a trabajar haciendo lo que él pudiera hacer para el Señor Jesucristo, al servirle al hombre de Dios, el apóstol Pablo. Cuando usted recibe a Cristo, cuando su vida es transformada, debe haber un deseo en todo y cada corazón de trabajar en el reino, para el reino. Así es, así es. Para hacer su parte. Así es. ¿Y cuál es esa parte? Bueno, es diferente. Hay una singularidad entre todos ustedes. Hay algunos en el santuario, en la iglesia, que Dios va a moverse sobre ellos de una manera divina en el ámbito de la fe o intercesión o lo que sea el caso. Así que hay ciertos específicos, pero hay cosas en generalidades que todos debemos estar haciendo. Número 1, todos debemos estar aquí.
si las puertas están abiertas, vayan a la iglesia. Ahora, yo entiendo que uno tiene que trabajar, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Eso sucede, pero si no hay nada que lo mantenga en casa, usted debería estar en la iglesia. Número 2, usted debería pagar su diezmo y dar ofrendas encima de eso. La palabra ofrenda significa un manojo a propósito, algo apartado, más por encima del diezmo. Yo solo quiero dar una ofrenda al Señor. Después, cuéntenle a alguien del Señor, invite a la gente a la iglesia. Entiendan esto. No es la responsabilidad de ni un solo pastor de esta iglesia edificar a esta iglesia. Así es. Es su responsabilidad. Así es. Es nuestra responsabilidad escuchar del cielo y luego entregar esa palabra, pero es su trabajo traer las almas. Por eso es que cada uno de ustedes aquí deberían estar preguntándole al Señor: Señor, pon a alguien en mi camino, en el trabajo, vecino, quien sea, pon a alguien en mi camino para que yo pueda traer a la iglesia. Con quien tú estés tratando, o que comiences a tratar con ellos para comenzar a traerlos y jalarlos al redil y que tu espíritu trabaje en ellos. La oración, estudio bíblico, todas estas cosas son cosas que todos deberíamos estar haciendo. Nuestro trabajo debe estar allí en el reino. Este hombre, un esclavo prófugo y todo, pero fue salvo. Y el momento en el que fue salvo, ¿qué puedo hacer por ti? Así es. Hay una transformación que sucede en el corazón humano cuando es salvo. Nosotros vamos de derechos que tenemos. Filemón tenía derechos, pero va de derechos a responsabilidades como creyentes, ¿no? Y Pablo está hablando con él sobre una responsabilidad de la gracia hacia ese esclavo. Él tenía el derecho de hacer todo lo que la ley decía, que siempre es lo que conlleva y lleva a la persona que a no ser responsable por lo que he hecho, o no querer admitirlo, ¿no? Porque yo tenía el derecho de hacerlo, hacer tal cosa. O en el mundo de hoy, en particular en el mundo americano, nosotros hemos creado un sistema donde hay una razón para todo fallo que tenemos. Si tengo un problema de drogas, tengo una enfermedad. Si tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son maneras de absorber responsabilidad. Para yo no decir que fui yo. Y la palabra de Dios nos da la responsabilidad de nosotros a través de la gracia de Dios para que podamos ser perdonados y perdonar, ¿no? De ambas maneras. Cuando estemos ante el Señor, no podemos arrastrar a alguien diciendo ellos hicieron esto y aquello. No. Versículo 14 para cerrar rápidamente. Pero nada quise hacer sin tu consejo. Se refiere al consentimiento de Filemón. Para que tu beneficio no fuera como por obligación, sino voluntariamente. Se refiere al hecho de que el apóstol no desea que Filemón se sienta obligado de ninguna manera. Independientemente de lo que Filemón hiciera, Pablo quiere que sea voluntariamente y no Quiero leerles por esto para cerrar. Lo que papá escribió en el comentario. Pero sin esto se refiere a que no se sienta obligado. No quería retener a Onésimo bajo su servicio, aunque necesitaba su servicio y su asistencia, sin el consentimiento cordial de Filemón. Y quiero decirles que Pablo era un apóstol, pero nunca, en ningún momento trató de ejercer esa autoridad apostólica para decirle a Filemón: tienes que hacer esto. Él le hizo un llamado como un creyente a otro creyente. Papá dijo: Pablo está tratando aquí con un tema muy frágil. Habían leyes en cuanto a la esclavitud, y en cuanto a los esclavos prófugos, la ley aún era más exacta y estricta. Los esclavos, de hecho, eran propiedad de sus dueños y de hecho no tenían derechos en lo absoluto como seres humanos. Entonces, la libertad que Pablo le pedía a Filemón con respecto a Onésimo estaba completamente en contra de la sabiduría de aquel entonces. Entonces el apóstol no solo estaba
yendo contra la corriente, por decirlo así, sino que estaba trazando nuevos territorios. Podemos ver aquí, ya para terminar esta noche, que debemos tomar nota de cómo Pablo trató con este tema tan delicado. Pero él trató y está tratando en esta carta con Filemón de una manera muy amable y muy considerada. Me pregunto cuántos problemas pudieran resolverse si dejamos de demandar nuestro derecho. Así es. Y dejamos de tratar de demandar cosas, sino en vez de eso actuáramos como cristianos. Así es. Amén. Démosle al Señor palmas de alabanza. Puestos de pie todos, por favor. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, te damos gracias por la habilidad y la oportunidad de compartir tu palabra esta noche. Y Señor, oramos que lo que hemos traído ante ti sea de bendición para tu pueblo y para que puedan crecer y que puedan aprender. Señor, te damos toda la alabanza y toda la gloria y todos decimos amén. Asegúrense de decirle a alguien que estén aquí el domingo por la mañana. Va a ser algo bastante candente. There is power